¿Qué tal muchachos? Para esta segunda sesión de lo que es nuestra charla de sistema de encendido convencional, vamos a realizar la conexión física de este sistema, de acuerdo a los elementos e integrantes de nuestro diagrama electrónico. Por lo tanto, mi diagrama electrónico me solicita una batería, la cual tenemos aquí. Me solicita un interruptor principal. Vamos a utilizar un interruptor universal. Este switch, o más bien los switches de los automóviles, funcionan bajo el mismo principio que este, es decir, introducimos la llave, abrimos switch, damos marcha. Son las dos modalidades de aplicación de nuestro switch. También tenemos un tercer punto que le llamamos accesorios, es decir, aquí se cierra el circuito para que todos aquellos sistemas eléctricos que no tienen una gran importancia para el trabajo de nuestro motor puedan activarse. ¿Cuáles son aquellos que tienen la mayor importancia para el trabajo de nuestro motor? Que esos son los que van a cerrarse cuando nosotros abrimos switch. Van a ser los que intervienen en el triángulo de la combustión, es decir, aquellos que se encargan de la alimentación o la entrada de aire, aquellos que se encargan de lo que es la alimentación de combustible y aquellos sistemas eléctricos que se encargan de lo que es el encendido, como es nuestro caso. ¿Estamos muy bien? Siguiente punto. Vamos a necesitar nuestra bobina de encendido. En este caso vamos a aplicar o vamos a implementar la utilización de la bobina de encendido del tipo húmeda, ¿sale? Que son las que se utilizaron para este tipo de sistemas de encendido. Conforme se fue modificando y aplicando la tecnología, fuimos eliminando el uso de estas bobinas hasta llegar a lo que son las bobinas de encendido individual, las bobinas COP, pasando por las bobinas secas y pasando por los paquetes de bobinas. Siguiente punto, vamos a utilizar nuestro distribuidor, el cual aquí lo tenemos y más adelante lo vamos a desarmar para poder identificar internamente a los componentes llamado leva, llamado platino y llamado condensador. Nuestra tapa del distribuidor es la que se va a encargar de repartir a cada uno de nuestros cilindros la descarga de alta tensión. Y para finalizar, acá tenemos nuestros cables que son los conductores de esa alta tensión. Para el efecto de la práctica solo vamos a utilizar uno, no vamos a utilizar los 5 cables que tiene nuestro sistema. Esto es para que ustedes puedan comprender cómo se conecta y las pruebas que debemos de realizarle al momento de enfrentarnos a estos sistemas de encendido. ¿Estamos bien? Siguiente, vamos a iniciar con nuestra conexión. Por lo tanto, dice así: vamos a mandar la conexión positiva de batería a la terminal batería de nuestro interruptor. Para poder identificar esa conexión, yo me voy directamente a mi batería. Y hay dos maneras de poder identificar esa conexión. Dice aquí, la primera es por el grabado que trae directo la batería, que es un signo más y respectivamente un signo menos. La segunda manera de poder identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo de una batería, por el diámetro de nuestro borne. El diámetro positivo siempre suele tener una mayor extensión con respecto al diámetro del borne negativo. Es decir, el negativo siempre es más pequeño con respecto al positivo. Muy bien, ahora continuamos. Vamos a conectar el borne positivo y ya dijimos que lo vamos a conectar a la terminal de batería de nuestro interruptor de encendido. Para que podamos identificarlo, viene grabado con las siglas BAT, es decir, batería. Muy bien. Segundo punto. Para tener seguridad y evitar una descarga de alto voltaje hacia nuestro cuerpo, vamos a quitar la llave, ¿sale? Es decir, ahorita vamos a realizar la conexión y el circuito va a estar completamente abierto. Hasta que yo meta el switch y abra el switch, el circuito se va a cerrar. ¿Esto por qué? Por seguridad, ya que si yo llego a recibir una descarga de alto voltaje, no tiene una repercusión directa a mi salud, pero la sensación que se logra percibir y sentir es un poquito, es muy fea para todos nosotros. Por lo tanto, continuamos. Ahora bien, de nuestro interruptor principal, la terminal de ignición la vamos a mandar a la terminal positiva de nuestra bobina. ¿Esto para qué? Para que este de aquí es el circuito primario de la bobina, reciba alimentación positiva. Vamos a realizar esa conexión. ¿Cómo identificamos ignición? Así como en anterioridad traía grabado batería, tiene grabado accesorio, ACC,
y vamos a encontrar la nomenclatura de ignición, IGN. Entonces ahí vamos a colocar nuestra terminal de salida para nuestra bobina. Aquí tenemos nuestra bobina de encendido, y la bobina de encendido también tiene grabada la nomenclatura más y la nomenclatura menos. En este caso vamos a colocarlo en la nomenclatura más, que es la parte positiva de nuestro circuito. Muy bien, continuamos. Ahora, la segunda terminal de la bobina, mejor conocida como negativo, va a dar a la unión del platino y a la unión del condensador. Por lo tanto, para seguir nuestra nomenclatura en código de color en cuanto a positivos y negativos, ahora vamos a ocupar cables de color negro. Y dice negativo de la bobina. Ya habíamos identificado que tiene el signo menos nuestra bobina. El negativo de la bobina. ¿A dónde va a ir ese negativo de la bobina? Va a ir a nuestro distribuidor. Antes de hacer la conexión, vamos a destapar a nuestro distribuidor. Vamos a quitar la tapa del distribuidor. Vamos a quitar el rotor. Este rotor es el que se encarga de proporcionarle a cada uno de los cilindros la distribución de la chispa con respecto al famosísimo orden de encendido. Para los sistemas de esta índole, es decir, sistemas 4 cilindros, orden de encendido 1, 3, 4, 2. Esa es la forma en la que va a repartir, a llegar la chispa a cada uno de los cilindros. Muy bien, tenemos nuestro protector, y entonces sí, en la parte interna podemos identificar. Este de acá es el platino. Los platinos. ¿Qué son los platinos? Son un tipo de interruptor. Los voy a mover para que veamos cómo se abre y se cierra. Se abre y se cierra el platino. Aquí lo estoy haciendo de manera exagerada para que ustedes puedan comprender cómo es el funcionamiento de un platino. Es decir, este es platino cerrado y este es platino abierto. Aquí es circuito primario de la bobina cerrado, circuito primario de la bobina abierto. Muy bien. Segundo punto. Este elemento que estamos señalando con nuestro desarmador, este elemento es la leva, es decir, es el que se encarga de abrir y cerrar el platino. Lo voy a girar y vamos a observar cómo se abre y se cierra el platino. ¿Cuándo se abre el platino? Cuando la punta de la leva está en contacto con el platino. Al girarlo, ahí dejó de hacer contacto, por lo tanto el platino se cerró. Se va a abrir y cerrar el circuito cada vez que yo necesito producir una descarga de alto voltaje para cada uno de los cilindros. Muy bien, la conexión del platino es este cable de color negro porque controla un circuito primario por medio del negativo y va a dar a lo que es la conexión del condensador. Este pequeño cilindrito que nosotros logramos observar aquí es nuestro condensador. La función, recordamos la función del condensador, que es absorber el arco eléctrico que se genera al momento de que el platino se abre. Ahí se va a generar un pequeño arco eléctrico. Para que ese arco eléctrico no afecte el funcionamiento de mi sistema, entonces debemos de utilizar un elemento que absorba esa energía, y ese elemento es el condensador. Otros elementos que observamos de nuestro distribuidor, aquí tenemos un regulador de avance por vacío. ¿Para qué nosotros necesitamos un regulador de avance por vacío? Recordamos que en nuestras sesiones de mecánica se habla sobre adelantar y atrasar la chispa. Este elemento se encarga de realizar ese trabajo. ¿Por medio de qué? Observamos, este es el regulador de avance por vacío, y observamos que tiene una pequeña paleta conectada a la base de nuestro platino y va a generar una retracción. Ahí estamos generando una retracción. Se logra observar cómo se mueve el platino cuando yo contraigo la paleta. Al momento de contraer la paleta, el platino cambia de posición. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando gire el rotor o la leva, provoque que se abra antes o que tarde en abrirse. Es decir, estamos adelantando o atrasando el momento de apertura del platino. ¿Esto para qué? Para mejorar el rendimiento y la eficiencia de trabajo de nuestro motor de combustión interna. Y para finalizar la explicación con el rotor, con el distribuidor, vamos a girar y logramos observar que tiene un pequeño par de muescas. Para el sistema que es aplicado, este par de muescas van a ir conectadas a lo que es el mecanismo de distribución o la conexión con el
árbol de levas o nuestro cigüeñal. ¿Para qué? Para que sea este elemento el que le permita girar. Al poder girar, hacemos girar a la leva y por lo tanto se genera el funcionamiento de nuestro sistema. Muy bien, una vez explicados los elementos e identificados dentro de nuestro distribuidor, vamos a continuar con nuestra conexión. Dijimos, le voy a volver a poner nada más su tapita para efectos de seguridad. Acá está. Entonces, la conexión de nuestro distribuidor la vamos a colocar directamente a negativo. Y seguimos correctamente nuestro circuito. Positivo, controlado por el interruptor principal. Se le manda al circuito primario de la bobina. Del circuito primario de la bobina, controlamos el circuito primario de la misma por medio de negativo gracias a los platinos. Y terminamos nuestro circuito aterrizando a tierra. Todo circuito tiene un inicio y tiene un final, es decir, es un ciclo. Por lo tanto, nos hace falta aquí terminar o cerrar correctamente nuestro circuito a tierra. Para esto vamos a tomar lo del negativo de nuestra batería y vamos a realizar la siguiente conexión. Nos hace falta el borne positivo y el borne negativo de nuestra bobina conjuntan al devanado o circuito primario. Y la torre de salida, esta torre va a tener una conexión directa a la parte central del distribuidor, para que en cada una de las torres de nuestro distribuidor se puedan conectar nuestras bujías, nuestros cilindros. Es decir, aquí vamos a poner la central, llega a la parte central, llega a la parte superior y la distribuye a cada uno de nuestros cilindros. Y es por eso que ahora nada más vamos a ocupar un simple cable de bujías, el cual lo vamos a conectar a la torre central de nuestra bobina y la vamos a aterrizar a tierra. Le voy a ocupar un caimán para poder aterrizar a tierra a nuestra bujía y entonces aquí nosotros podamos observar la descarga de alto voltaje al momento de activar. Para cerrar nuestro circuito necesitamos colocar una tierra física, como le llamamos, a nuestro distribuidor y entonces cumplimos lo que nos dice el diagrama. Positivo al switch, el switch a bobina, de la bobina controla la parte negativa nuestro distribuidor y cerramos nuestro circuito a tierra. Este es el circuito de baja tensión. ¿Sale? Ahora vamos a ver el circuito de alta tensión. El circuito de alta tensión solo está conformado por el devanado secundario, la tapa del distribuidor y nuestros cables de bujías. ¿Estamos claros? Continuamos. Ahora sí, una vez que tenemos conectado nuestro circuito, procedemos a abrir el switch. Al abrir el switch, estamos provocando que mi sistema se energice. Vamos a hacer un acercamiento directo a la bujía y a la hora de generar un giro de nuestro distribuidor, tendríamos que observar que se está generando la descarga de alto voltaje. En este caso no la logramos percibir y a mí siempre me gusta que pasen este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros para eso estamos practicando, ¿sale? A mí, o más bien dicho, a nuestros talleres, a los centros de reparación o a los centros de mantenimiento técnico en los que vamos a estar enfocados, nos van a llegar autos que tengan una problemática. Es muy difícil que me llegue un auto, o más bien dicho, nunca me va a llegar un auto que no falle y me digan, toma, descomponle algo y entonces lo compones y me cobras. En este momento estamos viendo que no se genera la chispa. Vamos a realizar el diagnóstico del sistema para poder identificar qué elemento es el que no está funcionando correctamente y por lo tanto provoca que no haya la descarga de alto voltaje. ¿Estamos? Entonces, para eso yo me puedo auxiliar de un foco de pruebas o de un multímetro. Para el caso inicial vamos a realizar la prueba con nuestra lámpara de pruebas. ¿Qué me dice mi diagrama? Mi diagrama me dice que la batería va a mandar
una corriente positiva al switch y del switch a la bobina. Son los primeros elementos que debo de corroborar. Entonces, vamos a colocar una punta de la lámpara a negativo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo toque con la punta y provoque que el foco prenda es un cable de configuración positiva. Entonces, seguimos líneas. Dice así. Verificamos que la batería me esté mandando la suficiente tensión. En este caso, ¿cómo me voy a dar cuenta? Por la intensidad de luz de mi foco. Si mi foco es tenue, quiere decir que mi batería tiene bajo voltaje y desde ahí mi sistema no va a funcionar correctamente. Seguimos la línea. Y me está mandando la misma intensidad. ¿Qué quiere decir? Que esta línea está en correcto estado. Muy bien. Ahora abrimos el switch. Al abrir el switch, este debe de conmutar la corriente a lo que es la bobina, específicamente al positivo de la bobina. Entonces, entra la corriente, sale la corriente. Hasta este punto, hasta este momento, mi circuito eléctrico se encuentra en buen estado. La línea aproximadamente en nuestro auto tiene una extensión de 2 a 3 metros. Aquí simplemente estamos ocupando un caimancito de 50 centímetros, pero en nuestra unidad es de 2 a 3 metros, si no es que un poquito más. Por lo tanto, debo de corroborar que esa línea tenga una correcta continuidad y que tenga la resistencia adecuada. Correcto, hasta este punto la alimentación positiva de mi circuito se encuentra en buen estado. Muy bien, ahora vamos a cambiar de posición lo que es nuestra terminal. Ahora la vamos a poner en positivo. Positivo, y hacemos la misma configuración, pero ahora todo lo que toque y prenda va a ser considerado negativo. Entonces seguimos la línea negativa que alimenta a nuestro distribuidor y que está cerrando el circuito con la bobina. Por lo tanto, seguimos aquí y aquí se ramifica. Tengo que seguir las ramificaciones. Enciende, quiere decir que este cable tiene una correcta continuidad. Seguimos acá. Ahora nos vamos para acá. Nos está estableciendo que tiene una correcta continuidad. Muy bien. Ahora vamos a hacer una prueba directa para nuestro distribuidor, para observar que el distribuidor, específicamente el platino, esté abriendo correctamente el circuito primario de la bobina. ¿Dónde va a ser esa prueba? Lo voy a colocar en lo que es el borne o polo negativo de nuestra bobina. Al colocarlo ahí, yo voy a proceder a girar. Al proceder a girar, ¿qué debería de pasar con mi foco? Mi foco también debería de encender y apagar, encender y apagar. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué está sucediendo? Estamos generando la apertura y cierre de un circuito y por lo tanto, en este caso, se diagnostica que el platino no está abriendo ni cerrando correctamente el circuito primario de la bobina. Por lo tanto, como no estamos abriendo y cerrando el circuito primario de la bobina, no hay campo magnético y no hay colapso del campo magnético. Por lo tanto, no veo reflejado este trabajo en una chispa. Vamos a intentar de manera viva, de manera real, vamos a intentar diagnosticarlo desde este punto. Ahora bien, ¿por qué no estará cerrando correctamente el circuito primario de la bobina? Estamos teniendo una alteración aquí de mi circuito. Hubo un movimiento con lo que fue el platino y el condensador hace rato que estuvimos demostrando el trabajo y vamos a observar. No hay una correcta apertura y cierre de mi circuito primario con respecto al platino. Entonces, yo tendría que realizar una calibración o incluso un reemplazo de nuestros platinos y de nuestro condensador respectivamente. Voy a hacer una